Científicos hicieron un descubrimiento terrible en el río Jordán. En el rapto, todos los creyentes vivos serán trasladados al cielo al menos 7 años antes de la segunda venida de Cristo. La desaparición del río Jordán es otra señal del rapto. Cuando los israelitas que llevaban el arca del pacto llegaron al río Jordán en su camino a la tierra prometida, el río Jordán era bastante ancho y profundo, por lo que Dios Todopoderoso una vez más hizo para ellos un camino para cruzar con seguridad de la misma manera que lo hizo antes cuando cruzaron el Mar Rojo mientras escapaban de la esclavitud y el sufrimiento en el antiguo Egipto. Josué capítulo 3. Y cruzar el río Jordán representó la transformación de una horda errante en una nación establecida. Para los cristianos, el río Jordán representa la transformación de la muerte a la vida. Juan el Bautista predicaba en el río Jordán con regularidad y bautizaba a todos los que se arrepentían. Lucas capítulo 3, versículos 2 y 3. Incluso el mismo Señor Jesucristo vino a Juan al río Jordán para ser bautizado. Marcos capítulo 1, versículo 9. Jesús no lo hizo para mostrar arrepentimiento, sino para identificarse plenamente con los cristianos y para cumplir toda justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Jesús también cruzó el Jordán muchas veces durante su ministerio. Mateo capítulo 19, versículo 1 y Marcos capítulo 10, versículo 1. Los creyentes también solían cruzar el Jordán para oír predicar a Jesús y ser curados de sus enfermedades. Mateo capítulo 4, versículo 25 y Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8. Cuando los enemigos de Jesús intentaron capturarlo, se refugió en el río Jordán, en el lugar donde Juan había bautizado por primera vez. Juan capítulo 10, versículos 39 y 40. Fue en el río Jordán donde Dios proclamó su amor y satisfacción por Jesucristo, y el Espíritu descendió sobre Jesús al comienzo de su ministerio. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Para aquellos que esperan el rapto, el río Jordán es una señal de salvación, libertad, arrepentimiento y resurrección. Algo terriblemente malo le está sucediendo al río Jordán. En los meses pasados, el agua del río Jordán se volvió roja por algunos días, y nadie hasta el día de hoy sabe por qué. Los científicos han confirmado que el caudal de agua del río Jordán es inferior al 10% de su media histórica, e incluso peor en la estación estival. Además, el río Yarmuk en Siria, que es el mayor afluente del río Jordán, también está disminuyendo bastante rápido. La mayoría de las veces tienen que acarrear agua limpia y fresca desde lugares lejanos para utilizarla, como la localidad de Betania, más allá del Jordán. Dado que la desaparición del río Jordán significa también la desaparición del Mar Muerto, Israel tiene un plan masivo para conectar el Mar Muerto con el Mediterráneo o el Mar Rojo, una medida que está destinada a convertirlo en un mar lleno de vida. El profeta Ezequiel previó una época en la que las aguas tóxicas del Mar Muerto se transformarían en un fresco río de vida que fluiría desde el trono de Dios. Ezequiel capítulo 49, versículos 8 a 12. Esta agua fluye hacia la región oriental y desciende al Arabá, donde entra en el Mar Muerto. La desaparición del río Jordán es otra señal del rapto. Cuando los israelitas que llevaban el arca de la alianza llegaron al río Jordán en su camino a la tierra prometida, el río Jordán era bastante ancho y profundo, por lo que Dios Todopoderoso una vez más hizo para ellos un camino para cruzar con seguridad de la misma manera que lo hizo antes cuando cruzaron el Mar Rojo mientras escapaban de la esclavitud y el sufrimiento en el antiguo Egipto. Josué capítulo 3. Para los cristianos, el río Jordán representa la transformación de la muerte a la vida. Juan el Bautista predicaba en el río Jordán con regularidad y bautizaba a todos los que se arrepentían. Lucas capítulo 3, versículos 2 y 3. Incluso el mismo Señor Jesucristo vino a Juan al río Jordán para ser bautizado. Marcos capítulo 1, versículo 9. Jesús no lo hizo para mostrar arrepentimiento, sino para identificarse plenamente con los cristianos y para cumplir toda la justicia. Mateo capítulo 3, versículo 15. Para aquellos que esperan el rapto, el río Jordán es un signo de salvación, libertad, arrepentimiento y resurrección. Algo terriblemente malo le está sucediendo al río Jordán. En los últimos meses, el agua del río Jordán se volvió roja durante unos días, y nadie sabe hasta el día de hoy por qué.